Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a una nueva experiencia espiritual. Esta noche de manteles largos con una ansiada entrevista con nuestra querida fundadora de Casa Holística Abundancia Espiritual, la maestra Alejandra Saucedo. Ale, buenas noches, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti, Marce, por entrevistarme. Pues gracias a ustedes y pues bueno, sin mayor preámbulo, su servidora Marcela Vázquez va a proceder a comenzar esta entrevista con un tema que a mí me llamó poderosamente la atención. Fíjense ustedes que en una clase Ale comentó que desde su perspectiva, todo este conflicto encabezado por el presidente Donald Trump, todo este movimiento caótico que se está dando en Estados Unidos, Ale sostiene que se trata en realidad de una guerra espiritual, es decir, va más allá de cuestiones legales, xenófobas, culturales, geopolíticas, económicas. Y entonces le pedí a Alejandra que ahondáramos justo en este tema porque me parece que es una perspectiva que necesitamos comprender en profundidad. Y para comenzar, Ale, para comenzar a comprender este fenómeno desde la espiritualidad, me gustaría preguntarte, desde esta perspectiva espiritual, desde el espiritualismo que tú tanto has estudiado durante años, ¿cómo describirías la guerra espiritual que se observa actualmente en Estados Unidos? ¿Cuáles son sus manifestaciones más evidentes? Sí, mira, la manifestación más evidente de que hay una guerra espiritual encabezada por las fuerzas políticas de Estados Unidos es precisamente este proceso donde lo que más caracteriza, ¿verdad? Es una indiferencia al dolor. Hay sembradores de palabras y muchas personas que están sembrando precisamente intriga, dolor, un deseo de pelear, de destruir, de atormentar al migrante, ¿sí? Entonces, todo esto visto de esta manera deja de ser exclusivamente una posición política, sino ya está tomando un carácter espiritual donde definitivamente todo lo que tenga que ver con lo latino, con todos aquellos que son diferentes, son atormentados de todas las maneras posibles, ¿sí? Entonces, esto ya lo convierte en una situación no solamente política, no solamente económica, sino incluso espiritual. Y vamos a, digamos, a desentrañar por qué lo mencionamos como algo espiritual y en qué consiste esto espiritual. Mira, estamos acostumbrados a ver la realidad solamente como aquello en lo cual se manifiesta la materialidad, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a pensar que nuestra realidad tiene que ver con todo el plano material, ¿no? Las personas, los países, las economías, las políticas, ¿no? Y sin embargo, nosotros que hemos estudiado el espiritualismo y todas las corrientes espirituales de todo el planeta, estamos coincidiendo en que además de que existe este plano material que es evidente a nuestra vista, existe un plano espiritual. Este plano espiritual es un plano inmaterial, ¿sí? Que está poblado de energías que no podemos ver y muy probablemente jamás podamos calibrar de manera material, pero que está ahí, ¿sí? Entonces, en este plano inmaterial existen dos dimensiones. Existen muchas, pero podemos comentarlo como dos dimensiones. El bajo astral, que es una baja vibración, que la baja vibración tiene que ver con el dolor, la angustia, la pesadumbre, las dependencias, las situaciones que consideramos obsesivas, las relaciones tóxicas y un segundo nivel del plano inmaterial que lo denominamos el plano superior, ¿sí? El alto astral que vendría siendo
toda la vibración más alta que nosotros y que permanece en el amor, la caridad, la sabiduría, la misericordia, la positividad, etcétera, ¿no? Entonces a eso es a lo que nosotros le denominamos el plano inmaterial, que está constituido por dos grandes formas de vibración. Una vibración que puede decirse que es inferior a la forma en cómo estamos vibrando nosotros. Nosotros tenemos momentos de angustia, momentos de desesperación, pero no conocemos el vibrar todo el tiempo en la desesperación, ¿no? Entonces, el bajo astral son estas energías que por su baja vibración no tienen permiso de encarnar. O sea, no, por el plano superior no tienen permiso de tener un cuerpo, de tener esta posibilidad de vivir, pero son vibraciones de muy bajo nivel, ¿sí? De muy baja frecuencia. Entonces, desde nuestra perspectiva espiritual, nuestra vida está compuesta por estos dos niveles, ¿sí? Por el plano material y por el plano inmaterial. Entonces, nosotros consideramos desde este punto de vista espiritual y espiritualista que esta convivencia de los dos planos se manifiesta como situaciones conflictivas, ¿sí? Tenemos conflictos en la persona, ¿sí? Quiere decir que somos influidos por ambos niveles, ¿sí? Generalmente, al dormir, entramos en comunicación con nuestro espíritu y recibimos mucha energía positiva, ¿sí? Y de esa manera despertamos más descansados, despertamos en muchas ocasiones con nuevas ideas, ¿no? Con una actitud más relajada e incluso pacífica. Muy probablemente durante la noche tuvimos la asistencia del plano superior para regenerar no solo nuestro cuerpo, sino incluso nuestros pensamientos. Entonces, el dormir es la posibilidad en que nosotros entramos en contacto con el plano superior. Pero durante el día, cuando estamos en nuestras actividades, muchas veces perdemos ese contacto, esa conexión con nuestro sabio interior y es ahí cuando nuestra mente empieza a ser influida por el bajo astral, ¿sí? Y empezamos a tener emociones de enojo más allá de lo que podríamos nosotros sentir, empezamos a tener recuerdos o pensamientos obsesivos y ahí es donde nosotros consideramos que está interviniendo el plano inmaterial del bajo astral en nuestros pensamientos. Entonces, muchos de los conflictos que nosotros tenemos como persona son influidos por el bajo astral. Pero también consideramos que muchos de los conflictos sociales y muchos de los conflictos políticos también tienen que ver con la intervención del bajo astral. Es como decir, ¿qué nos garantiza, verdad, de que una persona no está influida por el bajo astral? O sea, ¿cómo podríamos garantizar que una persona no es influida por el bajo astral? ¿Cómo podríamos asegurar que una institución, que un partido político, que una posición social no está influida por el bajo astral? Y de igual manera, no podemos tampoco asegurar que alguien está completamente fuera del radar del alto astral, ¿no? Incluso se comenta que muchas personas que participaron con Hitler, ¿verdad? Podían estar torturando gente, pero cómo querían a su familia, cómo amaban a su ruiseñor, cómo amaban a sus mascotas. Entonces, es algo que realmente la humanidad estamos en constante contacto tanto con el bajo astral, con el alto astral, con el nivel superior. Y la idea es de que nos espiritualicemos para que lleguemos, ¿verdad? De manera consciente a identificar con qué nivel estamos conviviendo. Entonces, desde nuestra perspectiva espiritual, podemos notar cómo estas posiciones políticas que está activando el alto gobierno en Estados Unidos
vienen impregnadas de esta situación del bajo astral. Ahora, no es algo nuevo, ¿sí? Estados Unidos siempre ha tratado de muchas maneras de controlar a México, ¿sí? Ha tratado de muchas maneras de disminuir la fuerza y la importancia de nuestro país. Y ya lo decía Porfirio Díaz, ¿no? O sea, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha tenido muchas políticas en contra de México y muchas de ellas han buscado destruir la fortaleza espiritual de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, digamos, no solo mancillado la imagen del latino, también la imagen del mexicano, ¿no? Como una persona pobre, pero en todos los niveles, ¿no? Y burlándose casi siempre de esta veneración que le tenemos a ciertas imágenes, a ciertos seres de alta vibración, como puede ser la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, siempre lo colocan de una manera, como humillando al mexicano, ¿no? Sin embargo, el mexicano tiene una fortaleza espiritual que se está manifestando a lo largo de toda la historia de nuestro país, ¿sí? Tenemos una fortaleza espiritual que, por ejemplo, nos permite sobreponernos a las crisis económicas. Cuando hay una crisis económica, en México hay un grado de solidaridad para ayudarnos unos a los otros. Si, por ejemplo, el hermano pierde el empleo, no hay manera de que se vaya a la calle con su familia. Siempre hay alguien de la familia que lo puede acoger en su hogar, con múltiples problemas, pero es algo que difícilmente sucede en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta manera en cómo respondemos a las dificultades nos está mostrando el grado de evolución espiritual que tenemos. ¿Sí? Tal vez nosotros no tenemos los edificios, no tenemos la limpieza, no tenemos el respeto a la ley, que tanto Estados Unidos, de lo cual se vanagloria, ¿sí? Ujú. Pero nosotros hemos tenido infinidad de crisis económicas y seguimos adelante, sin culpar, ¿verdad?, a otros países, sin culpar a los migrantes que llegan a nuestra tierra. Y la forma en cómo Estados Unidos responde a sus desafíos sociales, políticos y culturales, generalmente es bajo un estereotipo que ahorita está muy de moda, que es bajo el estereotipo del narcisista, ¿no? El narcisista incapaz de reconocer las consecuencias de sus actos y siempre responsabilizando a los otros de sus situaciones, culpabilizándolos, atacándolos, destruyéndolos. Entonces es aquí donde notamos, ¿verdad?, que a lo mejor nuestra evolución material en Latinoamérica y en México no es tan evidente como la evolución material que tiene Estados Unidos, pero Estados Unidos está teniendo una carencia espiritual que se denota en todas sus políticas y en cómo los mismos norteamericanos siguen estas políticas de intervención, de ataque, de destrucción, no solo para México, sino para el resto del mundo. Entonces, esa es, digamos, como la primera parte de esta observación. La segunda parte, si quieres, en las próximas preguntas lo voy desarrollando. Pero pues ahí no sé, tú qué opines, Marce, qué podrías comentar de esto. Esta ausencia de espiritualidad, particularmente en Estados Unidos, ¿crees que es lo que ha exacerbado la presencia de bajo astral en este gobierno? Porque el problema de la inmigración ilegal, pues ya tiene muchísimos años, es histórico entre México y Estados Unidos sobre todo, no nada más. Estamos hablando de toda Latinoamérica. Pero entonces, esta insistencia en tener un mundo sin Dios, ¿consideras que es lo que ha exacerbado la manifestación tan brutal que estamos atestiguando en la política estadounidense? Definitivamente.
definitivamente. Y habrá muchas personas que digan, no hay manera de demostrarlo, esto es solo una opinión, ¿sí? Y efectivamente, todo lo que tenga que ver con lo espiritual es difícil de demostrarlo. Sin embargo, sí tenemos elementos para analizarlo y para poderlo desmenuzar y ver desde una perspectiva un poco más objetiva. Para ello, los espiritualistas, por ejemplo, estudiamos mucho textos que son considerados sagrados y los estudiamos de manera de observar el mensaje que hay en estos textos sagrados. Uno de ellos definitivamente es el Apocalipsis, ¿sí? Entonces, este capítulo en la Biblia nos parece muy importante para describir la realidad que estamos viviendo en este momento. Pero así como podemos tomar el Apocalipsis, podemos tomar el Chilam Balam, podemos tomar otros textos sagrados. Simple y sencillamente recurrimos como espiritualistas a los textos que son como más generalizados y donde hay mucha claridad. Entonces, por ejemplo, en el texto del Apocalipsis, se menciona mucho que en cierto momento van a ser desatados ciertos seres para probar a la humanidad, ¿sí? Entonces, el Apocalipsis es muy específico y nos permite ir como reconociendo las etapas que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, la primera cosa que a mí me gustaría dejar en claro es que desde el espiritualismo, la etapa que estamos viviendo en este momento es el apocalipsis, ¿sí? Desde anunciado, desde hace más de 3.000 años, estamos viviendo justamente el momento en que está el sexto sello abierto, ¿sí? O sea, para nosotros los espiritualistas, el sexto sello ya se desató. ¿Sí? Y bueno, en este sexto sello se menciona, ¿verdad?, que va a haber una irrupción muy fuerte y ahí la consideramos como el volcán Rakata en la isla de Krakatoa en Indonesia. Y consideramos que estamos justamente en el momento en que se habla de el juicio final. ¿Y a qué se refiere el juicio final? Se refiere a una evaluación espiritual de la humanidad para poder separar los niveles de evolución. Digamos que hemos vivido la humanidad toda revuelta. Hemos vivido humanidades con evolución espiritual, con humanidades sin evolución espiritual. Y esto bajo el designo divino hemos tenido la oportunidad de aprender unos de otros, pero que ha llegado el momento, el juicio final consiste en el examen final, en el examen donde se hace un examen precisamente de una serie de pruebas muy difíciles a todas y cada una de las personas para evaluar su grado de evolución espiritual, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, pues se menciona que con la primer trompeta, ¿verdad? Se desatan muchas catástrofes naturales, que con la segunda los volcanes, con la tercera, pues algo que ya estamos viendo desde hace mucho tiempo, que son muchas muertes por medio del agua y vemos ríos, lagos, mares muy contaminados, pero lo que más nos llama la atención es la cuarta trompeta. Y ahí es donde se nos avisa en el Apocalipsis que vamos a presenciar la humanidad una gran oscuridad. Y es en el momento en que se le permite a todo el bajo astral a venir a presentarse a su examen final, ¿sí? Entonces estamos presenciando a partir de esta cuarta trompeta, ¿verdad? La apertura para que el bajo astral llegue a nuestro plan, ¿sí? Y entonces es aquí donde estamos presenciando toda esta baja vibración. No son seres encarnados porque no tienen ese permiso, ¿verdad?, para encarnar, pero son seres desencarnados que tienen precisamente ese acometido.
Y todo esto sucede, digamos, con la aprobación de la divinidad. Es que viene todo este bajo astral y ya declaradamente con la quinta trompeta vienen con un propósito específico que es atormentar a la humanidad, ¿sí? Entonces, todos los pueblos, todas las congregaciones que hayan tenido una evolución espiritual, al percibir esta baja vibración, pueden hacer algo que muchos de nosotros practicamos, que es amorosamente limpiarlos, hablar con ellos y conducirlos al plano superior. Pero hay naciones, hay pueblos, hay partidos políticos que no van a poder, por su baja evolución espiritual, por su carencia de amor y de conciencia, no van a poder resistirse a estos ataques del bajo astral. Y nos parece definitivamente que en Estados Unidos es lo que está sucediendo. Y hay muchos avisos. Miren, el bajo astral básicamente influye en las mentes débiles, ¿sí? Y una mente es débil cuando tiene, por ejemplo, muchas heridas, mucho dolor. Cuando hay una mente tiene muchas heridas de la infancia, tiene mucho dolor, son partícipes de esto, de este bajo astral. Entonces, miren cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, niños que sufren de bullying, llega un momento en que llegan y masacran a sus compañeros, ¿sí? Entonces es algo que aunque queramos decir que pasa en todo el mundo, no es tan generalizado, ¿sí? En Estados Unidos hay como una baja vibración por esta falta de espiritualidad, ¿sí? Debido a que tienen una serie de valores distorsionados, ¿sí? Donde ahí la materialidad ha sobrepasado el equilibrio entre lo espiritual y lo material, ¿sí? Existen regiones como por ejemplo la India, donde al revés, lo espiritual ha sobrepasado, ¿verdad? El afán material y son sociedades con muy poca prosperidad y con problemas sociales de pobreza muy grandes, ¿no? Entonces, consideramos los espiritualistas, y esto por leer textos muy importantes como los libros de vida verdadera, que México es uno de los países que podría considerarse que lleva un equilibrio entre lo material y lo espiritual, ¿sí? Entonces, en México difícilmente vamos a ver, ¿verdad? Una comunidad de padres pidiendo que se permitan las armas, ¿sí? Y que se justifique que toda persona pueda tener armas en su casa, ¿no? Entonces, el nivel de vibración y de conciencia espiritual que existe en nuestro país nos hace uno de los países más diplomáticos del mundo, más a favor de la paz, ¿sí? En cambio, Estados Unidos, por su baja vibración espiritual, está siendo presa, ¿verdad?, de esto que fue anunciado en el Apocalipsis como la cuarta y la quinta trompeta, ¿sí? Que consiste básicamente en una apertura clara con el permiso del nivel de la divinidad para que este bajo astral empiece a impregnar de coraje, de odio, de resentimiento a la gente. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con esas energías? ¿Sí? Ahora, hay permiso porque estamos en el juicio final, ¿sí? Y precisamente siempre en un examen las pruebas son difíciles, ¿sí? Y no podemos decir somos espirituales si no estamos expuestos a esta serie de dificultades, ¿no? Entonces, definitivamente este bajo astral tiene un objetivo, ¿sí? Desquiciar a la humanidad. ¿Por qué lo está haciendo? Porque en su infinita bondad, ¿verdad? La divinidad le está dando permiso a todas las energías de estar presentes en el juicio final, ¿sí? Todas las energías tienen permiso de estar presentes. No hay una sola a la que no se le esté permitiendo presentarse a su examen. Y esas energías,
discordantes también están en su examen, también están en su examen de espiritualidad, ¿sí? Y por eso en Abundancia Espiritual recomendamos mucho hablarles con amor, explicarles qué es lo que están viviendo y que si son capaces de pedir perdón, ¿verdad? De solicitarlo y de arrepentirse y de querer cambiar, definitivamente tienen todo el permiso para ser acogidos en el plano superior, ¿sí? Ahora, esta información no está disponible porque de una u otra forma la Iglesia Católica no ha logrado interpretar el Apocalipsis de la manera adecuada. ¿Por qué? No lo podemos entender. Se supondría que ellos son los emisarios, pero bueno, hay algunas razones que el mismo Apocalipsis más adelante explica por qué no lo están haciendo. Pero con las herramientas espiritualistas podemos descifrar los mensajes de este texto del Apocalipsis, que básicamente es un texto para prevenirnos, ¿sí? Porque aquí se menciona que, por ejemplo, como mencionamos, la cuarta y la quinta trompeta están invitando y avisando a que todos nosotros tengamos la fortaleza espiritual para resistir a todos estos ataques que vamos a estar recibiendo de este bajo astral que nos va a llevar a la intriga, a los vicios, a las pasiones, a las dependencias, ¿verdad? A los instintos. Entonces la idea es resistirlo, ¿sí? Y para eso el Apocalipsis, este texto magnífico, nos está explicando detalle con detalle qué es lo que va a pasar. Y aquí se dice que el sexto sello no va a ser soltado o abierto hasta que los 144,000 no hayan recibido el sello de Dios en sus frentes. Y esto es muy evidente. ¿Cuál es el sello de la divinidad en la frente de una persona? La apertura del tercero, el sexto chakra, la conciencia, la conexión con el sabio interior. Entonces, una persona que tiene conexión con su sabio interior va a poder contrarrestar estas energías discordantes. Y desafortunadamente, Estados Unidos es una cultura que ha sobredimensionado la condición de la materialidad, ¿sí? Y entonces, en este punto, es una colectividad que tiene serias dificultades para resistirse a este bajo astral, ¿sí? Entonces, aquí mismo en el texto del Apocalipsis se explica que va a llegar un momento en que triunfen las virtudes espirituales por encima de esta guerra de ideas, de pasiones, ¿sí? Y precisamente eso es lo que nosotros consideramos que se ha abierto. Estamos en la apertura del quinto sello, ya lo estamos viviendo claramente y es el momento en que tenemos que demostrar nuestro grado de avance espiritual y Estados Unidos se ha convertido precisamente en el pináculo de la sociedad que ha sobredimensionado la materialidad por encima de la espiritualidad y consideramos que esta guerra es una guerra espiritual, pero no solamente una guerra de Estados Unidos contra el mundo que sí es espiritual, ¿sí? Sino Estados Unidos está presenciando su propia guerra espiritual, ¿sí? Entonces, la guerra está dentro de ellos mismos, en cada una de las personas, ¿sí? Y ahí el desafío es cómo van a poder afrontar esta guerra personal, esta guerra social, si no tienen el conocimiento, si no tienen las herramientas para
poder salir avantes en su juicio final, ¿sí? Y la principal herramienta, como siempre lo hemos sabido, es el amor. Entonces, justamente Estados Unidos está haciendo gala de todas las falsas, de toda esta distorsión de los valores, y justamente lo que menos están fomentando es el amor. Entonces, es muy triste lo que les está pasando a nuestros migrantes, pero creo que nos parece que todavía es más triste y doloroso lo que le está pasando al norteamericano, que no está ganando su propia guerra espiritual. Entonces, en este sentido, podríamos entender la polarización política y social, no nada más en Estados Unidos, sino que la que estamos viviendo globalmente, en tanto que detrás de esta polarización tan peligrosa, que también se vive mucho en redes sociales, pues es una manifestación en realidad de estas fuerzas espirituales del bajo astral, producto de la ruptura del quinto sello y de la inminente ruptura del sexto sello. Y en este sentido, Alejandra, me gustaría preguntarte, en tu opinión, ¿qué papel crees que están jugando los medios de comunicación tradicionales y de Internet, redes sociales, etcétera, en esta guerra espiritual? ¿Los considerarías herramientas o son en sí los campos de batalla o parte de uno de los escenarios de batalla? Pues son parte de los escenarios, ¿no? Pero también son la herramienta para manifestar estos campos de batalla, ¿no? Entonces, todas las redes definitivamente están dando toda una versión a partir del odio, a partir del resentimiento, a partir de culpabilizar al latino de todo el caos que tiene este país, que tiene esta economía, que tiene esta política, ¿no? Y aquí también me gustaría mucho referirme, ¿verdad?, al Apocalipsis, porque mencionan que en el séptimo sello, justamente se van a destruir tres grandes fundamentos de nuestra sociedad occidental, que es la ciencia, la política y la religión, ¿sí? Entonces, yo creo que también por eso, ¿verdad? La cúpula de la religión católica, la cúpula del Vaticano, no hace una interpretación del Apocalipsis, porque cuando se menciona el 666, ¿verdad? Que nunca nos dicen qué es, en realidad se refiere a esto, ¿sí? Que la ciencia va a ser destruida porque la ciencia no ha sabido integrar la sabiduría, que va a nacer destruidos los gobiernos porque no han hecho justicia, ¿sí? Si Estados Unidos tuviera una visión objetiva y justa del trabajo del migrante, estarían agradecidos, porque todo este auge económico que tuvieron durante décadas se debió al trabajo y a la explotación de la mano latinoamericana, a la explotación de nuestros recursos, de todo Latinoamérica, ¿sí? Entonces, Estados Unidos no tiene una visión justa de la realidad, ¿sí? Supone que su desarrollo económico solamente se debe a los blancos y que la crisis económica solo se debe a los latinos, a los musulmanes, etcétera, ¿no? Entonces, no tienen objetividad y aunque lo saben, jamás lo van a admitir, ¿sí? Entonces, en el texto del Apocalipsis se menciona muy bien que este 666 representa, y esto lo pueden analizar desde la numerología, que representa la caída de los gobiernos por la injusticia que promueven. Y también se menciona que va a ser la caída de las religiones porque no están fomentando la doctrina del amor, ¿sí?
¿sí? Entonces, ahí nos parece que los medios de comunicación lo que están apoyando, pues es la ciencia, los gobiernos y las religiones, ¿sí? No están hablando a partir del amor, no están hablando a partir de la justicia, ni están hablando a partir de la sabiduría. Entonces los medios de comunicación pertenecen a las religiones, pertenecen a los gobiernos y están vinculados con las cúpulas de la ciencia, ¿sí? Entonces, definitivamente no hay objetividad allí en los medios de comunicación. ¿Sí? Y justamente podemos utilizar algunos canales como estos para difundir otra manera de ver la vida, ¿sí? Pero las redes sociales en sí mismas, en esta dependencia de estos estratos del alto poder, pues van a utilizar las ideas a su favor, ¿no? Pero aquí lo que nos preocupa es que se avecina la sexta trompeta. Ujú. Porque, digamos, consideramos en la lectura del Apocalipsis que el primer ay de dolor es justamente toda esta negatividad, todo este bajo astral, todas estas almas desencarnadas que están en la baja vibración, están atacando nuestras mentes y cada vez va a ser más fuerte, ¿de acuerdo? Cada vez va a ser más fuerte. Entonces, esta locura en Estados Unidos se va a incrementar y se va a incrementar en Europa, en Asia, en África, en todas partes. ¿Sí? Pero nos toca a nosotros, los que estamos reunidos en torno a la espiritualidad, resistir, ¿verdad? Esta fuerza del bajo astral para poder practicar desde el amor nuestra propia guerra individual. Y nos preocupa esta sexta trompeta porque ahí se avisa que viene el segundo ay, la segunda gran crisis para la humanidad, que es cuando los cuatro elementos van a empezar a desquiciarse y a destruir, ¿verdad? Las regiones. Entonces, por ejemplo, tanto en los textos espiritualistas como todo el trabajo de las videntes, vemos a Estados Unidos completamente destruido, destruido por sus propias guerras, por su propia locura, ¿sí? Estas imágenes de zombies y locos y ataques y enfermedades, ¿en dónde está? En Estados Unidos, ¿no? Entonces, va a ser un momento muy difícil para la humanidad, pero es muy claro que esta segunda trompeta, que tiene que ver con los cuatro elementos desatados, no va a tocar al que tenga el sello de Dios en la frente, o sea, al que tenga su tercer ojo abierto, su espiritualidad, ¿sí? Entonces, aunque nos preocupa mucho la situación que están viviendo nuestros hermanos, ¿verdad? Eh, lo más triste es lo que le va a pasar al propio Estados Unidos, ¿no? Porque no está, digamos, pasando las pruebas espirituales, sino que son rehenes definitivamente de estas energías discordantes muy anunciadas por el texto del Apocalipsis, Marx. Y así es esta mi opinión. Ujú. Entonces, Ale, ¿tú considerarías que la principal amenaza que afectaría nuestra salud mental y emocional, no solo de los individuos de Estados Unidos, sino a nivel global, es esta conjugación de las fuerzas del bajo astral que están promoviendo discursos cada vez más polarizados que se difunden como la pólvora a través de redes sociales, sobre todo a través del Internet, y que en realidad lo que está siendo más socavada es nuestra ecuanimidad y que esa ecuanimidad tendríamos que centrarla de una buena vez por todas en el desarrollo espiritual, en esta apertura, en esta toma de conciencia superior para evitar que estos embates nos destruyan a nivel individual y colectivo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, definitivamente, ¿no? Entonces todos tenemos que pasar las pruebas, ¿sí?
pues más bien, todos tenemos que vivir las pruebas. ¿Quiénes las vamos a probar y quiénes no las vamos a probar? Va a depender de nuestro nivel de conciencia, de nuestra fuerza de voluntad, ¿sí? De nuestra capacidad de amor y de nuestra capacidad de manejar las energías, ¿sí? Si no somos capaces de manejar las energías, por supuesto que todo este desastre de guerras, todos estos desastres de la naturaleza nos van a tocar, ¿sí? Pero por eso en Abundancia Espiritual les pedimos a todos, despierten, trabajen con la energía, no se pongan límites, empiecen a hablar con el agua, hablen con el fuego, hablen con el viento, ¿sí? Comuníquense con todos los elementos. Miren, hay actos muy bellos, ¿verdad? Que es el momento de mencionarlo, que practicamos los espiritualistas. Mucha gente empieza a decir, soñé con temblores, se vienen temblores, ¿sí? Y empiezan a ver que van a suceder temblores. Pero ¿qué hacemos los espiritualistas? Hacemos una oración. Pegamos el corazón a la tierra, la honramos y le pedimos perdón. Y en ese momento le ayudamos a liberar toda la negatividad de una manera diferente. Y de alguna manera minimizamos o disminuimos el poder de los temblores. Pero podemos hablar con el fuego, podemos hablar con el agua, con el viento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de el tercer ojo, no solo nos referimos a que seamos capaces de entrar en estado de meditación, sino que todas estas herramientas que nos da la espiritualidad, las utilicemos en nuestro favor, ¿sí? Entonces, si no somos capaces de hablar con el viento, pues cuando se desate el sexto sello, ¿verdad? Pues es obvio que no vamos a poder trabajar con un huracán, es obvio, ¿sí? Pero si estamos en esta apertura de nuestro tercer ojo y podemos comunicarnos con todos los elementos, ¿qué podemos temer? No hay nada que temer, pero tenemos que aprender a trabajar con estas energías, ¿no? Entonces, la evolución espiritual no solamente es poder elevar una oración, ¿sí? Sino estar en comunicación con nuestro sabio interior y poder trabajar con estos elementos para que podamos estar a resguardo de las situaciones difíciles que se están presentando y que se van a ir incrementando definitivamente, porque estamos conscientes de que estamos en el momento del apocalipsis. Sí, Marce. Ya nos diste un adelanto acerca de las herramientas que podríamos utilizar para contrarrestar estas influencias negativas en este contexto del bajo astral que promueve esta guerra espiritual. Eh, Más allá del espiritualismo, ¿tú consideras que actualmente existan movimientos específicos que contrarresten esta guerra espiritual promovida por los Estados Unidos? Como tal, no hay movimientos. Creo que apenas empiezan algunos grupos migrantes a reflexionar cuál sería la manera más espiritual de enfrentar esta situación, ¿sí? Entonces tenemos contacto, por ejemplo, con Jade Esther, que está encabezando en California un movimiento donde simple y sencillamente dicen, si nosotros nos decimos estudiosos y seguidores del Toltecayo, ¿cuál sería la manera espiritual de enfrentar este ataque contra el migrante? ¿Sí? Entonces me parece que quizás no existen como tal, pero están iniciando y sería muy bueno difundir este tipo de reflexión porque bien podríamos caer en el victimismo, bien podríamos sentirnos y de una manera razonable amenazados por toda esta situación de guerra psicológica, ¿sí? Porque estamos presenciando una guerra psicológica.
Pero ante todo debemos de considerar la espiritualidad como la manera no solamente de enfrentar esta situación, sino la manera de vivir, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar muchas situaciones de que van a llegar bombardeos nucleares a Estados Unidos. Y no lo descartamos por la locura de ese país, pero es importante que nos consideremos sociedades protegidas por nuestro amor y nuestra espiritualidad, ¿sí? Entonces, aunque en el mismo Apocalipsis se dice que en la séptima trompeta, que es el momento en el que se van a desatar las guerras entre los pueblos y las naciones, ahí se menciona que también muchos espirituales, muchas personas que aunque ya tengan el sello, van a ser destruidas, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar y suponer que muchos hermanos migrantes no se van a salir de Estados Unidos, no van a regresar de Europa, sino que se van a ver de alguna manera atrapados por las situaciones tan caóticas que se van a vivir ahí. Y eso sí me gustaría mucho que fomentáramos la tranquilidad, que fomentáramos la serenidad, ¿no? Entonces, en este mismo texto del Apocalipsis y en los textos espiritualistas se menciona que va a haber regiones donde no va a pasar nada. Y suponemos que es México, ¿sí? Porque aquí se está congregando una importante porción de la sociedad que estamos como en el camino espiritual, ¿sí? Entonces, consideramos que México no va a ser tan atacado ni tan destruido, ¿sí? Donde todos los videntes visualizamos grandes destrucciones es en Estados Unidos, pero ahí es donde entra nuestra labor de conciencia en las 7 virtudes espirituales. Entonces, si no logramos la serenidad, si no vivimos en la paz, pues estamos expensas de todo este ataque del bajo astral, ¿sí? Entonces es muy importante que nos sintamos seguros, que estemos convencidos de que esta espiritualidad en algo tiene que servir, ¿sí? De algo debe de servirnos, tanto para enfrentar a los 4 elementos como para enfrentar a todas las incitaciones a la guerra, al odio, al resentimiento. Y lo que yo estoy sugiriendo, que sea tan alta nuestra evolución, que podamos ver a Trump y a todos sus seguidores y a todo el pueblo norteamericano con misericordia, ¿sí? Porque podemos verlos como nuestros enemigos, pero estaríamos cayendo, ¿verdad? Y estaríamos siendo presas de estas energías discordantes, estaríamos permitiendo que esta tierra sea también parte de esta séptima trompeta, que en esta tierra de manera física veamos el Armagedón, que es la batalla final. O podemos confiar en la espiritualidad y en lugar de enviarles pensamientos de odio, de que ojalá que de una vez empiece, ¿verdad? Todo el desastre natural para que vean lo malditos que han sido. En lugar de eso, podamos verlos con amor y decir, hermanos, lamento lo que están viviendo y ojalá sean perdonados, ¿no? Entonces, la sugerencia es vivir desde la espiritualidad y en primer lugar, la serenidad, la sabiduría, ¿sí? La paz. Porque si caemos en esta locura, de esta crisis psicológica, de esta guerra psicológica que están enfrentando en contra del latino y del mexicano en especial, pues entonces no nos estamos librando de nada y no estamos pasando nuestras pruebas, ¿sí? Entonces hay que contribuir con la paz de nuestra mente, ¿sí? Con la plena certeza de que no tenemos por qué recibir, ¿verdad? Un bombardeo nuclear. Si somos capaces de resistir al bajo astral, ¿ya para qué necesitamos una bomba nuclear? O sea, no lo necesitamos, ¿sí? Pero en la medida
de que seamos pacíficos, vamos a ver la paz en esta tierra. Y esa es, digamos, la manera de resistir a esta guerra, Marce. Entonces, rescataría de tu amplia respuesta, sobre todo esto último, mantener la ecuanimidad, ser compasivos y también rescataría esta crisis que señalas de la ciencia, la política y las religiones. En este sentido, la espiritualidad que desde tu palestra estás promoviendo iría muchísimo más allá de cualquier religión. Sería una espiritualidad que apostaría a unirnos en nuestra esencia como humanidad interconectada con una divinidad sin ya permitir divisiones de ninguna índole, divisiones políticas, divisiones ideológicas en tanto ciencia, política, religión, etcétera. Y Exacto. Ale, mirando hacia el futuro, me gustaría saber cuáles son tus mayores preocupaciones y tus mayores esperanzas con respecto a este fenómeno de guerra espiritual que estamos viviendo, teniendo como protagonista, pues tristemente, a Estados Unidos. Sí, bueno, mi principal preocupación es que, ¿qué podría pasar con nuestros hermanos que están en Estados Unidos? ¿Sí? Esa es una preocupación muy fuerte y muy importante porque ellos de alguna manera también se fueron con estos falsos, pilares, ¿no? Entonces ellos también están, digamos, sufriendo las consecuencias del espejismo que tienen, ¿no? O sea, ellos se fueron, sí, por una necesidad económica que no les permitió nuestro país, pero también idealizando a una cultura. Y muchos de ellos, y esta es mi preocupación, que han renunciado a sus raíces, que no están hablando el español, que nos están viendo a nosotros los mexicanos y a los latinos como inferiores, ¿sí? Y entonces sí es una preocupación, ¿qué va a ser de ellos en una nación donde no los quieren, ¿sí? Donde ellos son ciudadanos de segunda. Y por más que ellos quieran luchar en contra de esa visión, ¿verdad? Pues es una realidad que por esta situación de la llegada del bajo astral, pues cada vez van a ser vistos como más inferiores, ¿no? Entonces va a ser difícil su existencia, va a ser difícil el tránsito y va a ser un trago muy amargo el que van a vivir, ¿sí? Porque ellos han construido esa nación y esa nación es la que los está despreciando, ¿sí? Entonces es muy grande su dolor, muy grande su decepción, pero ojalá a todos nos sirva para que también nosotros evaluemos en dónde están nuestros principios, en dónde están nuestros ídolos, ¿sí? En dónde está aquello que consideramos superior, ¿sí? Entonces, creo que es una crisis que nos toca vivir y agradezco que la vivamos porque de esa manera podemos reconstruir, ¿sí? Y ojalá muchos de nuestros hermanos pudieran reconstruirse de tal manera que regresen amorosamente a esta tierra, ¿sí? A trabajar por esta tierra, a trabajar por esta sociedad y que pudieran llegar con una visión más completa que incluso la de nosotros, ¿sí? Pero que pudieran hacerlo desde el amor, porque también habrá quien llegue, ¿verdad? Idolatrando de todas formas esa forma de vida, esa manera de pensar, de vivir, de actuar, y pueda traer pues mucha basura, ¿sí? Mucha basura ideológica, política, social a nuestra tierra. Pero aunque así lo hiciera, pues es necesario recibirlos con amor, recibirlos desde la espiritualidad. Y pues esa es, digamos, la propuesta, ¿no? Que desde el amor y la solidaridad veamos a todos nuestros hermanos que están en tierras norteamericanas y que están sufriendo, ¿verdad? Pero también a consecuencia de este espejismo, de estos ídolos de barro que ellos mismos construyeron. Ujú. Y mis esperanzas pues están en la mexicaneidad, en nuestras raíces espirituales, en nuestra capacidad de amar,
en nuestra capacidad de perdonar y en nuestra capacidad de reinventarnos como una sociedad más fuerte, ¿sí? Y que ojalá seamos capaces de reconocer que no somos inferiores, somos diferentes y esa diferencia nos hace muy valiosos y ojalá los mexicanos nos podamos sentir todavía más valiosos y más indispensables en el sentido de ser espirituales y que podamos acoger a todos nuestros hermanos de Centroamérica y Sudamérica que también van a empezar a tener problemas pues con el bajo astral y con los hermanos naturaleza, ¿no? Entonces, que podamos considerar una nueva forma de organización, una nueva forma de comunión, para que en lugar de estar buscando, ¿verdad? Tanto intercambio comercial con Estados Unidos, podamos hacerlo de una manera diferente con el resto de Latinoamérica y convertirnos en una potencia en todos los sentidos. Así es, Marce. Sí, claro, recuperar este gran sueño bolivariano, ¿no? Donde toda Latina hispana y se convertía en una sola, ¿no? Pero también convertirnos no solamente para la parte política y la parte comercial, sino sobre todo para el rescate de esta rica tradición de desarrollo espiritual que tenemos en todas las culturas precolombinas de América Latina, ¿no? Me atrevería, eh, Brasil, aunque no hablen nuestro idioma, también ellos tienen una rica tradición precolombina maravillosa que creo que podría abonar muchísimo a estos tiempos, pues de... Ale, ya para cerrar con broche de oro esta entrevista, en nuestras últimas actividades de Casa Holística Abundancia Espiritual hemos hecho o has hecho mucho hincapié acerca de estrategias y herramientas muy puntuales para protegernos a nivel individual, colectivo, nacional y global activamente de este bajo astral que está desatando esta guerra espiritual. Y para que esta no sea la excepción, me gustaría que nos compartieras un consejo o una herramienta práctica para poder contrarrestar, pues, todos los daños generados por esta vibración tan baja en la que estamos viviendo globalmente en estos momentos. Sí, bueno, a mí me encanta utilizar el remolino de luz con una conversación amorosa con todas estas energías discordantes, ¿no? Entonces, es como un elemento energético para darle paz y equilibrio a todas estas energías y explicarles que estamos pasando todos, incluyendo ellos, pruebas espirituales y que lo mejor es renunciar a toda la negatividad, renunciar a los odios, a los resentimientos, ¿sí? Aprender a perdonarnos, aprender a perdonar a los otros y hacer todo lo posible por trascender al plano superior. Eso es, digamos, como una herramienta energética que pueden encontrar ahí en el video que tenemos en YouTube. También, pues, recomiendo muchísimo que estén al tanto de todos los talleres, de todas las pláticas que estamos teniendo en Abundancia Espiritual, porque todas y cada una de ellas son herramientas importantes para nuestra sanación y para nuestra evolución, ¿sí? Entonces pueden tomar un taller para la asertividad y la autoestima y ahí se están fortaleciendo, ¿sí? Pueden tomar, ver una charla, por ejemplo, vamos a tener dentro de 8 días con Betty Amezcua de cómo los obsesores, todas estas energías discordantes, nos atacan en las heridas de la infancia. Pueden ir a hacer una constelación con Lupita, pueden tomar terapia contigo, ¿sí? O sea, es toda una invitación de toda abundancia espiritual, charla, taller, curso, todos son para sanar. Un curso de interpretación de sueños es para conectar
con tu sabio interior por medio de los sueños, un taller de Reiki Unicornios para aprender a sanarte a ti mismo en tus emociones, en tu energía, etcétera. Sí, entonces todas y cada una de las actividades que vamos teniendo en abundancia espiritual son importantes precisamente para esta sanación. Tenemos, por ejemplo, el 2 y 3 de agosto vamos a hacer un seminario con todos nuestros hermanos migrantes en California para ver cómo desde el Toltecayo podemos resistir esta guerra espiritual de Estados Unidos en contra del latino. O podemos tomar el curso que tú nos vas a dar a todos los terapeutas holísticos para que tengamos herramientas desde la psicología para poder contener a nuestros pacientes. Entonces tenemos muchas actividades, muchas herramientas desde todas las posiciones. No estamos diciendo que el espiritualismo es lo máximo y es la única vía. También tenemos la vía de las Wiccas y, por ejemplo, vamos a tener un taller de la noche de San Juan para tener todas las herramientas que las Wiccas nos dicen de cómo transmutar nuestros dolores y utilizar los elementos, fundamentalmente el agua, para fertilizar nuestros buenos deseos, ¿sí? Hacerlos fértiles. Entonces, en abundancia espiritual estamos recurriendo a todas las corrientes para que todas y cada una de las charlas nos den herramientas desde todas las perspectivas. No estamos cerrados a solo una. Entonces, en sí, abundancia espiritual es una abundancia de herramientas para nuestra evolución espiritual, porque partimos de la conciencia que estamos en un momento decisivo de nuestra evolución espiritual. Estamos en un apocalipsis, estamos en una evolución y en esta evolución debemos de tener muchas herramientas para pasar todas las pruebas. Ya no es momento de decir que lo que estoy viviendo es por karma. No, no todo lo que estamos viviendo es por karma. ¿Sí? Mucho de lo que estamos viviendo simple y sencillamente son pruebas espirituales y es momento de afrontarlas. Entonces, abundancia espiritual, tanto en sus grabaciones como en los cursos que vamos teniendo y pláticas, son oportunidades de adquirir esta abundancia espiritual, Marce. Así es de que estén atentos a nuestras redes por todas las actividades, talleres, diplomados que estamos permitiendo por medio de nuestros expertos llegar a todos ustedes. Claro, Ale, y pues parte de la abundancia espiritual es ofrecer un abanico de posibilidades y de opciones a las personas para darnos cuenta que no hay una sola forma, un solo camino de transitar por este plano terrenal, sino que hay múltiples opciones y de lo que se trata es de abrir ese abanico, ese horizonte de posibilidades para que cada quien elija la que mejor le acomode y la que mejor le permita pues enfrentar las vicisitudes propias de esta existencia terrenal. Vale, pues hemos llegado al final de esta deliciosa charla. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu disposición. Te agradezco mucho la oportunidad de haberme permitido entrevistarte para ahondar más sobre esta postura que me parece bastante lógica e interesante. Agradecerle a las personas que nos han acompañado en vivo e invitarles a todos nuestros seguidores de YouTube a que nos sigan. Por favor, danos tus redes sociales ya para concluir esta entrevista. Sí, está en YouTube Abundancia Espiritual Podcast y por supuesto que también tenemos el Facebook. Yo soy Abundancia Espiritual y el Instagram yo soy punto abundancia espiritual y pues ahí es donde difundimos nuestras actividades. Entonces, pues los invitamos a continuar en contacto con nuestras redes y pues estar atentos a todos los estrenos en YouTube porque tenemos muchas propuestas de sanación y por supuesto la invitación es que si algo les gusta, si algo les sirve, utilícenlo, pero ábranse a nuevas posibilidades. Siempre hay en este abanico nuevas cosas que vivir y estemos dispuestos a experimentar esta abundancia espiritual. Gracias, Marcela, Maravilloso. por permitirme. Muchísimas gracias, Ale. Maravilloso cierre. Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén viendo.
Yo soy Marcela Gracias. Vázquez. Un gusto verles y escucharles y nos estamos viendo en el siguiente encuentro. Hasta luego. Gracias. Bueno,